Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy quería comentarle algo aquí en Típico de Chi. Hubo un compañero que me dice, me pone a preguntar esto y me dice, Napo, ¿qué realmente somos como pueblos originarios? ¿Qué término correcto que se puede utilizar para referirse o hacer una referencia a que somos distintos de otro pueblo? ¿Qué término se puede utilizar? Y ese es el tema que voy a comentar hoy, aquí en Típico de Chi, con Ño Cremambo, mi persona. Y es cierto, y yo le respondí así como siempre he comentado, respondido a ciertas personas que me preguntan, que aunque seamos profesionales, muchas veces desconocemos de estos temas, cosas como estos. Y es verdad, hoy en los medios de comunicación, me refiero hoy en día, a nivel mundial, sobre todo aquí en Panamá, escuchamos decir indígenas. Indígenas cierran calle. Indígenas protestan. Los indígenas son quejosos. Indígenas pelean por bono. Indígenas no reciben bono solidario. Indígenas. Y era por esta razón que el compañero me hacía la pregunta, ¿qué término real? ¿Es que los medios de comunicación están hablando mal, están expresando mal, o qué es realmente? Y eso es cierto. ¿Qué somos realmente? Somos pueblos originarios, somos indios, somos indígenas, somos nativos, o somos amerindian, como dice la gente. Y el compañero me preguntaba eso. Y en los medios de comunicación se escucha eso en cada noticia, en la mañana, mediodía, en la tarde, a las 6 de la tarde, donde hay un hecho noticioso en la comarca, en las comarcas que sea, indígenas cierran calle. Y si lo en Verá se ponen a hacer su huelga allá, a pelear por los derechos, por su derecho, van a salir indígenas, luchan por tal cosa. Pero no lo ves escuchar decir, en Verá cierran calle, en Verá tal, en Verá exigen respeto, o vamos a la de Bribri. No vas a escuchar nación Bribri pelean por su comarca, nación o pueblo Bribri pelean por su comarca, o pueblos originarios pelean por su comarca. Vas a escuchar indígenas piden comarcas. Pongámonos a investigar qué realmente es. En un tiempo hubo campaña bastante de personas discriminadores, porque lo hay, no todos, eso sí, claro, no todos. Muchos han descolonizado, entendido, aceptado la realidad de la historia que todavía se mantiene oculta y tapada. Y eso es lo que se enseña allá en la comarca, una historia falsa, porque es así. Sobre Urracá, Victoriano Lorenzo. Las historias que realmente ocurrió no se explica, no se enseña ya. La historia de nuestros grandes protagonistas que lucharon por la comarca Nuevo Bugle, eso no se explica en las enseñanzas a nuestro pueblo. Aunque es otro tema, pero es importante mencionarlo acá.
Entonces, recientemente, hace par de semanas, mi gente en OVE estaban cerrando la calle allá, exigiendo carreteras, que es importante. Para poder, porque muchos en la comarca en OVE ya tienen su auto, tienen su carro, tienen su BMW. Y necesita salir. Yo conocí recientemente un compañero de un lugar llamado Minazorra, por ahí ha metido a la cordillera. Dice, yo tengo un carro, pero estoy aquí en la ciudad de Panamá, pero no he podido llevar ese carro allá porque no hay carretera. Y eso es cierto. Entonces, ¿qué dice ellos? ¿Qué expresaron? Indígenas cierran calle. Indígenas molestos. Y a nivel internacional, si van a escuchar indígenas, van a pensar que los 7 pueblos originarios están cerrando la calle. Porque están hablando de término general, indígenas. Entonces, ¿es indígena realmente? Y esto va para los medios de comunicación masiva de Panamá y del mundo. Porque hay televisoras que sí ya dicen pueblos originarios. Por ejemplo, Telesur, un medio de comunicación inclusivo, un medio de comunicación que respeta la originalidad, que respeta la autodeterminación. Telesur es un medio de comunicación aplaudible, que siempre ha estado. Ellos tienen que viajar de otro país a venir a darle cobertura a las huelgas de Barro Blanco, a la huelga de Cerro Colorado, y a la huelga de cerrar calles, y a la huelga de contraminería, y a la huelga de contratermoeléctrico e hidroeléctrica en las comarcas. Ellos de otro país se vienen a darle cobertura aquí a eso. Y eso es aplaudible. Telesur sí usa el término pueblos originarios. Ahorita le comento por qué se usa o por qué es más aceptable el término pueblos originarios. Entonces, Hispan TV es un medio controlado por un estado, y ellos también dicen pueblos originarios, y eso es aplaudible. RT, otro medio de comunicación controlado por el Estado de Rusia, RT, también dice lo mismo, pueblos originarios. De cierta manera sí dicen indígenas, pero en todas las noticias que yo les sigo a ellos siempre dicen pueblos originarios. Y menciona el grupo de ese pueblo, o sea, la nación de ese pueblos originarios. Aquí en Panamá no. Aquí en Panamá yo siento que hay una discriminación por parte de los medios de comunicación indígenas. Entonces, hubo una campaña en un tiempo, decir indios, en la época de la esclavitud, hacia acá, para los años recientes también, para la década reciente, después de todo eso, para el año 20, 30, 40, 50 se decía indios. Para esos años, para los años 50, 60, 70, 80, 90, ya entrando al 2000, todavía se seguía diciendo indios. Los indios pelean, los indios cierran la calle. El asunto no es que si discrimina o ofenden, el asunto no es eso. Por lo menos si me dicen indio, me dice todo lo que sea, como me quieran llamar, indio, indígena, todo. Rostro de urraca, como me quieran llamar. A mí en lo personal no me ofende eso, porque yo tengo una autoestima por allá por el cielo, en quinta dimensión, que a mí en lo personal no me ofende. Lo que sí es cierto es que hay que enseñar a la gente cómo se habla, cómo se expresa, cómo se dice las cosas. Que si ellos lo dicen para ofender o no lo dicen para ofender, eso es problema de ellos, allá ellos. Pero también hay que enseñar a que no se dice así, de manera educada y de manera formal. ¿Cómo se dice realmente eso? Y esa campaña de indios, como le estoy comentando, gracias a Dios, hay países extremistas, por ejemplo, país como Estados Unidos, un país de maravilla, que me gané la corona, que llegué al cielo, que llegué al paraíso de Dios y soy americano y bueno.
pero es el país más discriminador. En el gobierno de este que pasó ya. Pero el mismo país discrimina y lo que sea a los pueblos originarios. No hay que ir lejos a Europa, no hay que, aquí mismo en América. Entonces, por eso hay que enseñar, hay que educar. Y el término indio todavía existe, todavía se expresa para referirse a los pueblos originarios, para el Nobe, para el Buglé, para el Emberá, para el Sioux, para el Mapuche, para los Dakota, para los guaraníes, para los amazónicos. Todavía existe ese término. Indio de Brasil se tiran contra Bolsonaro. Indios de Brasil cierran calle contra minería de Bolsonaro. Indios denuncian Bolsonaro. Entonces, gracias a Dios por las campañas mundiales por parte de los pueblos originarios, se ha menguado eso. Pero nace un nuevo término cuando termina el término indio. Nace otro término llamado el término indígenas. O sea, que nos sigue diciendo, de cierta manera, bueno, ya que los indios no quieren que le digan indios porque no son de la India, bueno, vamos a decir indígenas. ¿Sabe qué significa indígenas? Genes de los indios. Indígenas, genes de los indios. Recientemente, gracias a los pueblos originarios, se ha ido luchando. En otros países se dice nativo, que de cierta manera hay razonamiento ahí, nativo, bueno, que son original de ahí. Pero a nivel mundial, gracias a Dios por las campañas mundiales de nuestras organizaciones mundiales de pueblos originarios, se comenzó a hacer la campaña de pueblos originarios. O sea, si te vas a referir a ese grupo, refiérase como pueblos originarios. Y gracias a Dios, en muchos, como le comenté, esas televisoras internacionales ya expresa pueblos originarios. Eso es descolonizar la mente de uno. Educar, entender a cada pueblo su autodeterminación, su forma de pensar, entender a cada sociedad. Sin embargo, en otros países como Panamá, mi país, lamentablemente, se sigue diciendo indígenas en los medios de comunicación, TVN, Telemetro, Next TV y lo que sea, indígenas. Señores medios de comunicación, cuando se van a referir a que un OVE haga huelga, o un Buglé haga huelga, o en Verá cierran calle, o lo que sea, digan, un OVE cierran calle, para que se le haga más fácil. No un obedre, eso es para el término mover, pero un obed cierran calle. O pueblo ngove exigen respeto. O pueblo bribri exigen respeto. O nación bribri, que es otro término también, porque realmente el término de nación y pueblo, eso es otro tema. Nación bribri cierran calle. Un obed de Costa Rica exigen derecho. Un obed de Costa Rica, ¿comprenden? No indígenas, sino refiérase al grupo específico. Guna luchan contra tal pueblo. Guna exigen respeto. Y gracias a Dios que el término Guna, bueno, el pueblo, los que son Guna pueden explicarlo mejor, que antes decían cuna. Cuna para guardar a los niños, y bueno, ahora se dice Guna, que yo también aprendí eso. Guna. Entonces, lo mismo en el término indígenas, genes de los indios. Y yo le decía entre broma y seriedad al compañero, y le he dicho a otro, bueno, se van a cansar de que nosotros, los pueblos originarios, que en los últimos años del 2000 en adelante, por el amparo de vuestro Creador, vuestra Gran Madre, vuestro Padre Celestial, por el amparo de nuestra Madre Tierra, por el amparo de los grandes espíritus, estamos saliendo como hormigas en manada. Y gracias a eso se han creado grandes campañas mundiales, internacionales,
para decir pueblos originarios. Entonces ellos se van a cansar de decir indígenas. ¿Qué van a decir? Alienígenas. Sí. Recientemente allá en Israel hay un pueblo indígena, prácticamente reducido en habitantes, que ya desaparecen, lamentablemente. Decían pueblos de origen alienígenas. Yo me quedé pensando, pueblos de origen alienígenas. Bueno, y eso se va, en otros países también he visto cómo tratan o cómo expresan para referirse a cada pueblo. O sea que incluye al Ngove, al Buglé, a todo lo que sea, en un solo paquete, como pueblos indígenas. Bueno, el asunto es pueblos originarios. Es el término más correcto para referirse a un grupo específico de origen, de cosmovisión, de pensamiento distinto, de autodeterminación distinto. Es el pueblos originarios. Otros que dicen pueblo nativo, para el lado de México, de Estados Unidos, en Norteamérica se expresan mucho nativos, pero en el término mundial es pueblos originarios. Pero si vas al caso específico, en caso de Panamá, si un pueblo, un grupo X de originarios cerraron calle, hicieron huelga o lo que sea, viajaron, hubo un choque, hubo un accidente, uno se graduó en otro país y es noticia a nivel nacional, bueno, digan pueblos originarios. Ya no es pueblos indígenas. Entonces, al caso específico, es obviamente al término general, pero al caso específico, en este caso, es Ngove. Ngove cierran las calles, Ngove hacen esto, Ngove y Ngoves, porque estás hablando de grupos específicos, pero si vas a decir pueblos indígenas, o tampoco puedes decir pueblos originarios, estás hablando de manera general, están incluyendo a que todos los pueblos originarios de Panamá están cerrando calles. Entonces, el término indígena, el término indio y el término alienígena que ya están haciendo por ahí, por ciertas regiones del mundo, es inválida. Pueden salir con argumentos de toda clase, pero la misma historia es discriminatoria. La misma historia lo dice así. Es pueblos originarios. La lucha por ir cambiando, mira, se acerca el tema de 12 de octubre de 1492, que es un tema que arde. Recientemente vi a gobiernos españoles a expresar su racismo a todo nivel. Racismo a la velocidad de avión, de un cohete, de una estrella de la luz. Una discriminación abierta, que todavía en su sangre corre la sangre española racista, que solamente los españoles debemos existir, más nadie. Que en este mundo debe ser gobernado por españoles y más nadie. A los gobiernos españoles expresar, decir en medios de comunicación de México y Estados Unidos y en su país de España, expresar estos temas de hispanidad. Aquí en Panamá es claro también el tema de hispanidad. Si es realmente hispanidad, eso es otro tema, que por ahí le voy a hablar. Entonces, es pueblos originarios. Día Internacional de la Mujer Indígena, Día Internacional de la Mujer Originaria, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Gracias a Dios que ya se eliminó eso en los contextos de leyes. Ahora es Día Internacional de los Pueblos Originarios. Este 12 de octubre se está luchando por declarar Día Internacional de Reflexión, Día Internacional de Masacre Masiva, o Día Internacional de todo, pero menos Día de Hispanidad. Déjese de esa mentira ignorante de ustedes. ¿Qué hispanidad ni qué hispanidad? Esos temas yo le hablaré más en otros temas aquí en Típico Blitechi. Entonces, a los medios de comunicación, a nuestros ciudadanos y a todo el mundo de Panamá, de Comarca para Panamá y de Panamá para el mundo, refiérase a pueblos originarios. Así lo dictan leyes internacionales, entidades mundiales, que es pueblos originarios.
Así que muchas gracias y gracias por prestarme atención y cuídense mucho. Estamos aquí en Típico Blitz. Chao.